Hola, un placer estar en el Congreso Nacional y quisiera el día de hoy dar una opinión personal acerca del uso de métodos probabilísticos en topología. Voy a hablar de dos cosas, básicamente, el uso del método probabilístico en topología y geometría y más concretamente un resultado probabilístico y de rigidez de acciones del grupo modular. Existe una diversidad de usos de ideas probabilísticas en varias áreas de las matemáticas. Fuera del contexto tradicional, la probabilidad ha sido muy útil en el momento de mostrar ejemplos elusivos, cuya construcción es directamente difícil. Y luego, el conocimiento probabilístico nos da una idea de la genericidad de objetos, ¿no? Si metes la mano a una bolsa, sale al azar un objeto con ciertas propiedades, más o menos. Esta es la clase de ideas que nos da. La idea clave es considerar un modelo para objetos, en este caso geométricos o topológicos, con una noción de medida. Luego, argumentos de la escasez de ejemplos elusivos normalmente adquieren la forma de que el complemento es de medida cero en esta medida. Y bueno, cosas más refinadas son que un experimento de tipo probabilístico tiende a arrojar un ejemplo elusivo al hacer muchos intentos. Y esto va generalizándose y complicándose desde ser un simple, un simple tirar de una moneda y ver qué es lo que sale, hasta considerar una caminata aleatoria, ya con más ideas de procesos de Markov, por ejemplo, detrás. El conocimiento global normalmente se formaliza y para eso la probabilidad ofrece un método a través de valores de variables aleatorias discretas que cuantifican propiedades globales. Vamos a ver ejemplos de eso. La probabilidad formaliza este comportamiento a través de valores esperados, que es un promedio, usualmente con teoremas de tipo límite central, en el sentido de que si hago muchos experimentos, me acerco en el valor de esta variable a una cantidad fija. Eh, la varianza, por ejemplo, es una medida de centralidad, de qué tan cerca está del promedio, por ejemplo, alguna de estas cantidades. Luego momentos, que son un poco más generales, y pues en general, en probabilidad, una distribución caracteriza más o menos cómo se comporta esta variable. Y la advertencia es que en general la intuición probabilística es muy distinta a la geométrica. Y no ocurre pocas veces que en cierto régimen, vamos a ver un ejemplo de eso, los ejemplos que parecen elusivos en principio se vuelven genéricos y que en otro dejan de serlo. Es normalmente lo que llaman una transición de fase. Vamos entrando en ejemplos de resultados probabilísticos en topología. El primero del cual tengo conocimiento es de John Milnor. Es un artículo con el título Casi todo nudo es salvaje en R3. Y este es un ejemplo que se enfoca más o menos en el primer tipo de resultados, en el sentido de medida cero. Los nudos son el espacio de encajes de S1 hacia R3 y podemos asumirlos por lo pronto suaves. Y resultado de la topología diferencial de esa época es que el espacio de encajes con la topología de Whitney es un espacio de Baire que tiene la propiedad, es un equivalente a la definición, de que la intersección de abiertos densos de manera numerable eh, vuelve a ser un abierto denso en ese espacio de Baire. Y en este espacio de encajes existe un espacio que se construye como intersección de abiertos densos que consiste en nudos salvajemente anudados. Entonces esa es la prueba de que el complemento de los nudos salvajes, los llamados nudos mansos, son de medida cero. Y es un bonito nudo salvaje que tenemos ahí en pantalla. Ejemplos de resultados probabilísticos un poco más sofisticados. Una caminata aleatoria en el grupo modular de una superficie compacta produce con alta probabilidad un elemento pseudoanoso. Esto ya fue predicho por Thurston en sus estudios de dinámica en los 80s y formalizado a través de investigación de Masur y Minsky en los 2000s. Una versión pequeña que recomiendo a quien conozca algo del grupo modular
es que considere la gráfica de Cayley con el conjunto finito de generadores usual, las matrices A y S, ahí. Entonces, una caminata uniforme en el gráfico de Cayley, escogiendo al azar una de las aristas adyacentes, produce matrices que se diagonalizan sobre R con dos valores propios distintos. Y esto es algo que sí se puede experimentar, simplemente produciendo los productos de estas matrices. Lo sugiero ampliamente que lo hagan si conocen del grupo modular. El siguiente es un resultado de tipo métrico. Existen modelos de superficies de Riemann donde se le pone un volumen al el llamado volumen de Weil-Peterson, no al espacio de Teichmüller porque no lo puede tener por problemas de compacidad, pero sí al espacio móduli. eh, y con alta probabilidad valen estas desigualdades para una superficie. El logaritmo de g le gana siempre de modo determinista al diámetro, y el diámetro con alta probabilidad es mayor o igual que el logaritmo del género. Entonces, una superficie de Riemann métrica normalmente tiene un diámetro que está muy cerca del logaritmo del género. Y eso tiene consecuencias acerca de la distribución, por ejemplo, de valores espectrales del Laplaciano, de la variedad que estamos considerando. Algunos resultados ya muy cercanos a lo que vamos a considerar. Una gráfica aleatoria, y esto es en el modelo de Erdős-Renyi, está muy cerca de ser homogénea y es muy regular. Esto quiere decir que la mayor parte de los vértices tienen grado aproximadamente el mismo y hay una cantidad significativa de vértices con esa propiedad, ¿no? Esta clase de enunciados se van a formalizar un poco más en la siguiente diapositiva. Luego, aquí hay otro ejemplo. Un grupo al azar en el modelo de densidad de Gromov es con alta probabilidad hiperbólico infinito o a lo más Z2. Un conjunto simplicial al azar, y esto es en el modelo de Costa y Farber, del que sí vamos a hablar en un cierto grado de detalle, tiene grupo fundamental hiperbólico y tiene homología, que es la homología de un wedge de esferas, una cierta dimensión que vamos a ver más adelante. Empecemos con el modelo de Erdős-Renyi de gráficas aleatorias. Consideramos una gráfica en una cantidad finita, n de vértices, y un número p entre 0 y 1, que es una probabilidad. Entonces, escogeremos uniformemente e independientemente entre las n escoge 2 aristas, una de esas aristas al azar con una probabilidad fija p entre 0 y 1. Entonces, de este modo, obtenemos un espacio de probabilidad que le ponemos GNP para tener la n y la p de los parámetros. Y las variables aleatorias que se estudian son, por ejemplo, el grado de un vértice, el número de gráficas completas de un cierto orden fijo adentro de una gráfica en n vértices, el número de componentes conexas, el número de vértices aislados, y pues muchas otras que pueden estar cercanas básicamente cualquier cosa cuantificable en términos de geometría discreta puede volverse una variable aleatoria para una gráfica de tipo Erdős-Renyi, ¿no? Entonces la pregunta es qué se puede decir al respecto. El siguiente teorema es el paradigma del uso del método probabilístico en geometría discreta. Entonces, si la probabilidad está por debajo de log n entre n, con probabilidad tendiendo a 1 cuando n va a infinito, eso le llama asintóticamente casi seguramente la literatura, la gráfica tiene vértices aislados. Y si P sobrepasa este umbral, la gráfica asintóticamente casi seguramente no tiene vértices aislados. Y la idea es que existen estimadas para que la variable que cuenta vértices aislados sea positiva o esté cercana a cero, y pues desigualdades básicas como la desigualdad de Markov y la desigualdad de Chebyshev hacen que estos límites vayan a 1 en el primer caso y a 0 en el segundo caso. Y veamos un poquito más a detalle el modelo que vamos a considerar. Vamos a hablar de complejos simpliciales aleatorios. Entonces recordemos, un conjunto simplicial es un objeto geométrico que consta de caras y de relaciones de incidencia. Entonces, un modo de
fácil de considerar un espacio de todos ellos en un número fijo de vértices es considerarlos adentro de un simplejo de la dimensión más alta. Y vamos a considerar complejos simpliciales de dimensión R para una R que es 3 veces G menos 3. Los parámetros específicos vienen de una situación en la aplicación que vamos a ver. Es menor o igual que N, ¿no? La dimensión es N y son complejos simpliciales de esta dimensión menor. Y dado un subcomplejo, denotaremos por FI el número de caras de dimensión I. Y esto es simplemente un número, es un conteo de cuántas aristas o cuántos vértices o cuántos triángulos tuvo, tetraedros, etc. Dado una cara de un n simplejo, esa cara es externa si la frontera está contenida en el conjunto simplicial que estamos considerando, pero el interior no. Es decir, la cara no está completamente contenida y vamos a denotar por E de un conjunto simplicial al conjunto de las caras externas y por F al conjunto de caras de Y, ¿no? Veamos la medida que tiene este espacio. Entonces, para R un número natural entre 0 y n, que es la dimensión que vamos a considerar, pensamos en este vector P0 hasta Pn, son n más 1 números entre 0 y 1, son probabilidades de que existan vértices, aristas y demás. Ya no existen de manera independiente. Recordemos que en un conjunto simplicial, si existe una cara, vienen todas las que están por debajo y por eso tiene este espacio, esta medida que vamos a ver ahora. La medida de probabilidad de un objeto involucra las caras externas del simplejo e involucra las caras, ¿no? Entonces, es este producto de probabilidades donde P sigma es PI para una cara I-dimensional, para la misma dimensión es la misma. Para Q sigma es simplemente 1 menos PI y estas son las caras que son externas, es decir, que no están a la hora de considerarlas dentro del simplejo, que sería como la situación completa ahí. Y pues en este orden de crecimiento pensamos n a la menos alfa 0, n a la menos alfa 1, esas son las funciones de probabilidad en función de n. La idea es que vamos a tomar un límite cuando n va a infinito. Uno de estos conjuntos simpliciales es conexo, si se satisface esa desigualdad, alfa 0 más alfa 1 menor que 1. Hiperbólico en el sentido de Gromov, y en realidad es su grupo fundamental, el que es hiperbólico, atendiendo a lo que habíamos dicho en las diapositivas anteriores. Si se satisface esa desigualdad con la segunda alfa positiva. Y hay regiones donde hay un cambio de fase de K homología a K más homología, ¿no? La situación geométrica que buscamos es encontrar esta gráfica, que es una subgráfica de 2G más 4 vértices, B0 hasta B2G más 3. Contamos la aparición de estas subgráficas en los simplejos y el resultado es que bajo estas hipótesis, esta variable aleatoria tiende a infinito cuando el número de vértices, que es mayor o igual que 3G más 3, va a infinito. Y esas hipótesis resumen propiedades de complejos simpliciales, complejos de arcos, curvas, pantalones, unicornios asociados a superficies. Y la consecuencia geométrica, para lo cual damos con esto una prueba probabilística, es que si ese número es infinito, un proceso llamado expansión rígida reduce automorfismos del complejo a elementos del grupo modular. Y de ese modo tenemos un uso más del método probabilístico en la geometría, y en particular en la geometría y topología del grupo modular.